Aquí tenemos una luz que no funciona, esta que tenemos apagada aquí. Vamos a sacarla a ver cuál es el problema. Sacamos primero el bombillo LED, lo desconectamos del conector que debe venir del transformador. Ahora sacamos el housing o armazón de la luz donde se sostiene el bombillo. Estas piezas cuentan con 3 clips que la agarran al cielo raso. Para desengancharlas debemos alarlas hacia abajo. Ya él zafó una, zafamos la segunda y zafamos la tercera. Lo alamos hacia abajo. Vamos a ver. Y podemos ver en la parte superior la caja de registro de las instalaciones. Aquí les dejo una foto del driver y el esquema de alambrado. Primero conectamos los cables del conector de la base que van al bombillo. El negro en el color amarillo LED negativo del transformador y el rojo en el color marrón LED positivo. Aquí estos 2 cables blancos que tienen cada uno un rojo y un negro están conectados aquí, los 2 rojos con el púrpura y los 2 negros aquí con este rosado. Estos son los cables que suben y bajan la intensidad de la luz cuando se usa el dimmer. Y van conectados donde dice violeta, dimmer más y gris, dimmer menos en el driver o transformador. Y no lo vamos a instalar porque el dimmer aquí no se está usando. Y aquí tenemos el neutro blanco y el negro vivo, que es la línea que está bien claro en el driver o transformador donde van instalados. Así como el verde tierra. Apartamos los cables del dimmer y vamos a instalar la tierra, el neutro blanco y el vivo negro de línea en el driver o transformador. Vamos a conectar el bombillo al conector para probar. El bombillo no alumbra. No tenemos voltaje en el secundario del transformador o driver. El cable negro está vivo. Probamos voltaje con el comprobador entre el vivo y el neutro y no nos da voltaje, lo que quiere decir que el neutro está abierto. Entonces alamos la conexión de la luz y encontramos otra caja arriba donde está todo el circuito que conecta todas las luces. Entonces vamos a revisar la conexión del neutro en esta caja donde está conectada esta luz. Y al quitar el wear nut nos percatamos que el neutro está suelto en la conexión. Aseguramos la conexión de los neutros y volvemos a poner el wear nut. Volvemos a tapar la caja. Volvemos a introducir la caja de registro del circuito en el falso techo. Encendemos nuevamente el circuito, ya ven las demás luces encendieron. Conectamos el bombillo LED al conector de la base y ya ven ustedes ahora se está alumbrando perfectamente. Desconectamos el bombillo de nuevo para montar la base. Ya hemos montado la base, ahora ponemos el bombillo en su conector. Lo montamos dentro de la base. Ponemos la corriente y listo. Entonces, hasta la próxima.